Antes que te necesito que tomes esta cosa, por favor. Ven, ven, ven. Uy, uy, uy. Lorena está en proceso. Ya. Sí. Hola, hola, Lorena. ¿Tiene algún problema? Ya. Voy a empezar, ingeniero. Ya. Ok, usted sabe cómo agarrar y presentar, Ya. hacer su presentación y usted toma el control de la cosa, ¿sí? Ingeniero, no se escucha bien, perdón. Tiene que usted agarrar, si se fija en la parte de abajo, en el lado derecho, hay una presentación, o sea, presentar ahora, dice, así usted va a compartir la pantalla de su computador para todo el mundo. Ya. Ubica ahí donde aparece el micrófono, donde aparece colgar, donde aparece la pantalla de video. Al lado derecho está levantar la mano y al lado de levantar la mano está presentar ahora. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Qué son los puentes Ether? Es un dispositivo que que hace la comunicación, ¿no? de dos dominios que podemos ver acá. También, ¿cómo funcionan los puentes? Funcionan a través de una tabla de direcciones detectadas en un segmento a la que está conectada. Así como esto, ¿no? Cuando detecta que un nodo de los segmentos está intentando transferir datos a otro nodo, el puente copia la trama para la otra subred. Entonces así se va creando una tablita. ¿Me escucha? Se va creando una tablita, yo mando A, entonces. Parece que se le entrecorta, yo lo escucho bien, pero dicen ahí algunos de sus compañeros que se entrecorta. Continúe. Es que sí se me entrecorta, pero ya. La función de un puente son la división de la red LAN en segmentos o subredes. También la interconexión de dos redes LAN pudiendo tener protocolos de mismo nivel o medio de transmisión distintos. También controla las tramas defectuosas, ¿no? Un puente se puede utilizar para cementar una red en la comunicación entre diferentes equipos
Mucho. Ya. Voy a decir las ventajas y las desventajas de los puentes. La ventaja es la fiabilidad, ¿no? Porque al mandar al mandar un nodo defectuoso, no va a poder, no, como el puente como el puente selecciona, ¿no? Y filtra qué es lo que se va a mandar más después. Entonces, eso es una gran ventaja que hay de los nodos del puente, porque selecciona qué nodo defectuoso no va a llegar más allá, así la comunicación va a estar, va a ir correcta, ¿no? También, también la seguridad, creando diferentes segmentos de la red, se puede definir distintos niveles de seguridad para acceder a cada uno de ellos. Las desventajas, ¿no?, de los puentes pues son ineficientes en grandes interconexiones de la red debido a la gran cantidad de tráfico. También pueden aparecer problemas de saturación de las redes por tráfico de difusión. Y también otro problemita que podría surgir serían los de temporización cuando se encadenan varios puentes. Y eso sería. Eso es todo. Eso es todo lo que tiene Lorena. Sí, ingeniero. Bien, alguien Sí. que tenga alguna duda, alguna consulta, Lorena es la que está exponiendo el tema, así que ella puede contestar todas las preguntas que tengan ustedes de puentes. ¿Aló? A ver, ¿hay alguien que tenga alguna duda? José Soto, ¿tiene preguntas? Hola. Ingeniero, ¿se escucha entrecortado? Sí, es lo que dicen, pero no sé qué puede ser porque yo la he escuchado perfectamente bien a Lorena. Otras personas dicen, mi internet está bien, dicen ustedes, ¿será? Yo tampoco lo sé. Veamos, a ver, ¿quiénes están escuchando entrecortado? A ver, vamos, Rafa, ¿cómo anda escuchando usted? Lucas, ¿qué? ¿Yo qué? Ah, se escucha entrecortado, Carlos Arturo, ¿sí? A usted lo escucho bien. Algo. Yo igual lo escucho entrecortado igual. Sí, pero yo la escucho a usted bien, entonces algo no está bien. ¿Quién me escucha bien? ¿Quiénes me escuchan bien? A ver, para ver. No, yo lo escucho bien, ingeniero. Todo bien. Lo escucho bien, sí. Bueno, ahí me dice. Bueno, Alberto, debe ser la conexión, no sé. Si pueden, y ahora, a ver, tratemos de reparar el asunto. Si es que tienen, todos los que me están escuchando entrecortado, por favor, salgan y vuelvan a ingresar, ¿sí? ¿Sí? Sí, salgan y vuelvan a ingresar, por favor. Yo los vuelvo a reingresar inmediatamente, ¿sí? Vamos ya a ver. Se está mejorando ahorita. ¿Perdón? Ahorita ya se está mejorando ya. Se está escuchando ya. ¿Será que es Sí. la hora? No lo sé. A ver. Sí, Vamos a ver. Ya está mejor, ingeniero. Ya se escucha bien. No le gusta trabajar. Ya mejoró bien. Parece que le gusta después de las 7. Bueno, como sea. Vamos a esperar que todo el mundo nuevamente se reconecte. Y si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que hacer, ¿sí? Ahora pueden conversar con Lorena, que no dijo tantas cosas como me hubiera gustado, ¿sí? No sé si ¿qué presentó usted, Lorena, en su trabajo? Es que lo mandé y después lo borré. ¿Por qué? Pero sí lo mandé. Sí, lo mandó, pero ¿qué mandó? ¿Mandó un Word o mandó esto? ¿Qué? Mandé un PDF, ingeniero.
Ya, pero lo mismo que está haciendo aquí no es Sí. suficiente, no es suficiente por si acaso. No, ¿sí? hice más solamente que hice una pequeña presentación, ¿no? Para Claro. poder explicarlo mejor, pero después No sé. decidí mejor eliminarlo porque me faltaba más estudiar. Ya, es importante que lean más y así va a ir yendo uno por uno. Bien, perfecto. Ok, puede dejar de presentar, entonces vamos a comenzar y vamos a seguir el avance. Ya, por favor. De ingeniero. ¿Se escucha, ingeniero? Sí. Hola, hola. ¿Quién habla? Buenas noches, ingeniero, ¿se escucha? Sí, sí. Rafa, ¿se escucha bien? Se le escucha un poco bajo a Rafael. Sí, sí, pero esas son ya, es por su micrófono posiblemente o el nivel de micrófono que tenga Rafa que se escucha bajo, pero lo que es importante es que se escuche completo. ¿Me Ahora escucha sí. usted, ingeniero? ¿Mejoró para los que salieron y volvieron a entrar? Sí, ingeniero, Sí, mejoró bastante. Ahora se escucha se oye mejor. bien a todo. Gracias. Correcto, se escucha mejor. Perfectísimo. Bueno, parece algo será por la hora, no lo sé. Es una cuestión, hay que preguntar a alguien, a algún ingeniero en redes. Ok, Rafael. vamos. Rafa. Ingeniero, Bien. ¿se puede complementar lo que explicó la compañera? Claro, por supuesto, y eso es una opción que tienen todos los que, si ustedes ven, vamos a suponer lo siguiente, y esto no lo había explicado, pero es bueno explicarlo. Vamos a suponer que venga una persona que hace una exposición pobre, muy pobre. Por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto se le pondría a Lorena? Yo no creo que debería pasar de 6, nada. ¿Sí? No ha sido satisfactorio, no es una exposición que diga, bueno, ok, ella estudió bien, digamos, el tema, ¿sí? Ha sido relativamente pobre. Y por supuesto, Lorena es el primer trabajo y seguro que los demás tienen que mejorar, ¿sí? Bien, entonces vamos a suponer que alguien lo hace desastroso. Lorena, en el supuesto caso de ahora, vamos a suponer que no sabía nada y todo el mundo tiene un 2, un 3, un 4, reprobado. Entonces alguien puede decir, no, no, a mí me interesa, yo puedo defender. ¿Quién estaba hablando ahora? ¿Quién es la persona que estaba diciendo que quería complementar? Yo, ingeniero Rafael. Ya, ya. Entonces Rafa dice, no, no, yo estudié, lo hice muy bien y yo voy a defenderlo y lo defiende. Y lo defiende muy bien porque él estudió, hizo todo. Entonces, ¿qué pasa? La nota de todos los demás es la nota de Lorena y la nota del señor que viene a ayudar o a colaborar es la nota de él, ¿sí? Entonces así la gente que tiene y que sabe dice, no, no, yo quiero complementar y no quiero quedarme con una nota muy baja, ¿no? Bueno, aquí la presión tiene que ser entre todos, ¿no? La gente que presenta los trabajos, que no la presente solo por presentar, sino que lea lo que está presentando. Vamos, Rafa, entonces póngase si va a complementar, va a presentar su pantalla. Sí, voy a presentar mi pantalla, ingeniero. Ya, vamos. A ver, ahorita. ¿Se ve la pantalla, ingeniero? Está comenzando a verse, sí. Ahora sí. Sí. Ya, a ver, aquí está. Ahora sí se ve, ingeniero. Sí, a grande, Rafael. El lado derecho abajo, hágalo más grande. El lado derecho a grande va a hacer un poquito más grande para que ocupe mayor porción de la pantalla. Más. ¿Más? Sí, un poco más. Ya, ahí ya puede usted más o menos ver todo. Ya, bueno, lo que nosotros teníamos que entender un poco era lo que eran los puentes Ethernet. En realidad se conoce como bridge o puente de red, así a secas. Es un dispositivo de interconexión para las redes de computadora que opera en la capa 2, o sea, el nivel de enlace. Y básicamente se guía a través de las direcciones MAC que tiene cada dispositivo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de los puentes? Sería mejorar el rendimiento, ya que los puentes lo que hacen es separar una misma subred a nivel de capa 2, es decir, que no se genera otra subred, sino que es parte de la misma red, pero se divide y eso hace que los dominios de colisión sean diferentes para cada segmento de lo que divide el puente.
se aumenta la seguridad, ya que bueno, eso lo de los sniffers no capturan todo el tráfico, es decir, que solo hacia una parte del segmento se va el tráfico que tiene un dispositivo. Entre otros, aumentan la fiabilidad porque puede ser como un cortafuegos, en realidad es como una puerta, ¿no? Para ver si decide o no enviar el tráfico hacia un lado. Entonces eso ya le aumenta la seguridad en realidad. Tiene mejor alcance y permite un mayor número de estaciones. Como un dato interesante, lo que había explicado el ingeniero Montañana, ¿no? Que lo vi el video, y de ahí saqué la mayoría de la información en realidad, es que los puentes en su inicio tenían solo dos interfaces, y eso simulaba, ¿no? Que era como un puente que conecta de un extremo a otro. Pero en la actualidad ya se existen ya puentes de más de una interfaz, perdón, más de dos interfaces, digamos. Bueno, los puentes transparentes se estandarizan en el estándar, en el estándar de la IEEE 802.1D, que se pueden utilizar en todo tipo de LANs, funcionan en modo promiscuo. Esto quiere decir que los puentes escuchan todo el tráfico y dependiendo de eso deciden a través de una tabla CAM, o sí, se llama la tabla CAM, ¿no? Que tiene en la tabla existen las interfaces y a través de a dónde van las direcciones MAC en las distintas interfaces. Los puentes lo que hacen es redireccionar simplemente el tráfico a través de una interfaz u otra para ver hacia qué segmento de la subred se debe transmitir eso. Y eso se reenvía en perdón. Antes sí, solo una aclaración. Hay ese término que utiliza el profesor Montaña que dice las tablas CAM. Si usted se fija, CAM es la inversa de MAC. Claro, en realidad es inglés, ¿no? En inglés es solamente españolizado, digamos, ¿no? Porque MAC sí. significa Media Access Control, entonces es CAM, ellos lo ponen en español, ¿no? Control de acceso al medio, control de acceso al medio. Entonces, solo para aclarar eso. Ah, ya, bueno, sí, en realidad yo sí entendía eso, solo que estaba hablando un compañero, creo. No sé. No, continúa nomás. Ya, bueno, ¿cuándo se reenvían las tramas? Cuando van dirigidas desde un lado, desde un segmento hacia el otro lado. O en todo caso, cuando se está formando la tabla, como en todos los dispositivos de capa 2 que tienen sus tablas MAC, bueno, la mayoría, ¿no? Se forma una tabla al inicio y eso es cuando no se tiene ningún dato de ninguna dirección MAC. La trama que se reenvía, como le explicaba, es idéntica a la original. Esto quiere decir que el puente no genera tráfico, el puente solo redirige la información. Aunque las interfaces del puente tengan direcciones MAC propias, estas no aparecen en las tramas. Eso es lo que decía. Y aquí tenía la idea de puente transparente, que quiere decir que los puentes en realidad es como si no existiera el dispositivo. Por eso que se reconoce como transparente, porque el tráfico solo se reenvía de un lado hacia el otro y no aparece tráfico generado por el mismo puente. La arquitectura de los puentes transparentes en el estándar IEEE 802 es la siguiente. Y en base a esto se subdividen, ¿no? Dos tipos de puentes o dos subdivisiones, que son los puentes homogéneos y los puentes heterogéneos. Los puentes homogéneos en realidad funcionan bajo con el mismo protocolo en capa 2, que serían, por ejemplo, los protocolos inalámbricos, el token ring, el Ethernet, Bluetooth y demás. Y los puentes homogéneos lo que indican es que todos los dispositivos de ese mismo segmento están trabajando con la misma tecnología de red, que sería, por ejemplo, si fueran todas que utilicen la tecnología inalámbrica o tecnología Ethernet o token ring, esos serían puentes homogéneos. Y las otras, los puentes heterogéneos, los dispositivos utilizan distintas tecnologías, ya que para eso se tiene que hacer una conversión, si no me equivoco, algo así indicaba, una conversión de una tecnología a otra y algo así. No me acuerdo muy bien, la verdad, ingeniero. ¿Cómo funciona el puente transparente? A ver si lo puedo... Se ve bien ahí, ¿no? Bueno, lo que indica es que cuando se genera la tabla
la tabla de las direcciones con las interfaces. Por ejemplo, si desde este segmento, que vendría a ser este de acá al izquierdo, yo le mando un paquete o genero una trama con destino hacia B, el puente lo recibe por esta interfaz. Esta interfaz que está en modo promiscuo escucha todo lo que está en este segmento y esta interfaz escucha lo que está en este segmento. Cuando se envía una trama, se pasa por el puente y ahí automáticamente se genera esta dirección MAC address A está en la interfaz A, o sea, sale a través de esa interfaz. Y cuando el dispositivo B le reenvía la trama hacia A, porque se requiere una confirmación, ¿no? Lo mismo hace del sentido inverso. Digamos. El puente reconoce que la dirección MAC address B está en este segmento, mejor dicho, y entonces lo relaciona con la interfaz, la de la derecha. Y a eso hasta que se genere toda la tabla MAC, ya que se van a seguir enviando paquetes, ¿no? Por ejemplo, de C hacia A, y ya, por ejemplo, si de C hacia A se envía el paquete, se reciben en la interfaz, pero como ya tenemos información de que la dirección MAC address A está en la misma interfaz, el paquete vuelve hacia A, o sea, no se reenvía hacia el otro extremo, y entonces la información solo se queda en este segmento. Y eso pasa hasta que se llene toda la tabla de las direcciones MAC address. Aquí, como se ve, se une a través del dispositivo puente las tres interfaces. Y estas tres interfaces comparten el dominio de colisión. Y estas otras tres comparten otro dominio de colisión. Entonces, las tramas no se pueden colisionar de un extremo a otro. Algunas diferencias que tenemos con respecto a los hubs y a los routers, por ejemplo. La diferencia entre un bridge y un hub es que el hub repite todas las tramas que se generan desde una interfaz. Es decir, que si yo tengo una trama que se genera de una interfaz, el hub lo que hace es repetir esa misma información a través de todas las demás interfaces. En cambio, el bridge lo que hace es seleccionar por cuál interfaz va a salir la trama. Y con respecto a los routers, en realidad lo que había explicado el ingeniero, el Montañana, que los bridge fueron una solución para replicar un router, pero a nivel de capa 2, ya que lo que hace un router es encaminar datos, ¿no? Pero lo hacen de otra manera, porque los bridge operan en nivel de capa de enlace de datos y los routers operan en nivel de capa de red. Entonces, los bridge no reconocen cuáles son las otras redes, solo reconocen la misma red. Y en cambio, los routers ya se segmentan en subredes y demás, ¿no? Y aparte, lo que había explicado también es que los bridge o los puentes no necesitan una configuración como los routers. Entonces, es una solución más sencilla para replicar un router. Y bueno, aquí tenemos algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, que en general es un dispositivo más barato, me imagino, que un router. Aísla los dominios de colisión. Esta es la ventaja más importante, ¿no? Que tiene un puente. Y es lo que le mencionaba hace rato, no necesita una configuración previa, porque es directamente, dice plug and play, digamos, o sea, enchufar y funciona. La desventaja es que es un poco difícil de escalar la red a una red más grande, ya que se necesitan más dispositivos para cuando sea más grande, ¿no? El procesamiento y el almacenamiento de datos introduce retardos. Y las redes complejas pueden suponer un problema y demás, pero también existe una solución, ¿no? Que el protocolo Spanning Tree, que es para evitar que se existan los bucles en la red. Eso funciona a nivel de capa 2. Ese protocolo Spanning Tree se implementa en los dispositivos, ¿no? De capa 2. Y aquí también tenemos una explicación un poco más detallada de cómo funciona el algoritmo, ¿no? De los puentes transparentes. Por ejemplo, a ver, le voy a explicar aquí mejor, si me acuerdo. Ya, si por ejemplo llega el tráfico, una trama hacia esta interfaz, entonces ahí se pregunta, trama recibida sin error. Esto quiere decir que, los puentes, perdón, no lo expliqué, verifican que una trama esté correcta antes de enviarla, o sea, hacen el CRC, ¿no?
Y ahora sí, ya. Llega una trama a esa interfaz y pregunta si esa dirección MAC address existe en la tabla. Si sí existe, aquí está. Si sí existe, pregunta si el puerto de esa interfaz, por ejemplo, aquí si yo envío una trama de C hacia A, pregunta si existe esa interfaz. Ahora, si sí existe esa interfaz, pregunta si es la misma por donde entró esa trama. Si es la misma interfaz, entonces la trama se redirige hacia el mismo lugar, o sea, hacia el mismo segmento, no va hacia el otro lado. Si no existe, ya se redirige hacia el otro lado. Se reenvía la trama por todos los puertos. Bueno, en este caso es el único puerto, ¿no? Pero si hubiera otro puerto aquí, se redirigiría por ese puerto también. Luego, eso al principio lo que hace el algoritmo es hacer el reenvío. Se subdivide, ¿no? En dos situaciones, reenvío y aprendizaje. El aprendizaje es cuando se genera desde cero la MAC address, y ya el reenvío es cuando ya existe en la tabla. Y luego de eso, si pregunta de nuevo si la dirección de origen está encontrada en la tabla. Si no está encontrada, la añade y lo añade la dirección con la interfaz, ¿no? A través de cuál interfaz va a salir. Y también lo que es un poco importante, creo yo, es el contador de tiempo, ya que toda la dirección MAC address en la tabla en la tabla de las MAC tienen un tiempo de vida. Es decir, creo que es de 15 minutos, si no me equivoco, algo así había dicho el ingeniero, ya que nosotros no queremos. No, mucho menos. La tabla depende de... Ya había escuchado 15 ahí. Bueno, ya, en fin, creo que se debería configurar, ¿no? O se puede, no sé. No sé cómo... 5 minutos, dicen. Eso está 5 minutos, ¿verdad? en las tarjetas Mac. Ah, ya. Bueno, en todo caso me equivoqué, ¿no? Ya que se debe tener, o sea, perdón, no se debería tener una MAC address que no esté siendo utilizada, ¿no? En la tabla. Por decir, si algún cliente o algún usuario se desconecta y ya no vuelve, esa MAC address se pierde, ¿no? Se hace un reinicio, me imagino, ¿no? De la tabla MAC. Y bueno, ya si sí se encuentra, se reinicia ese contador para verificar para volver a reiniciar, ¿no? El tiempo y que no se pierda esa MAC address. Eso sería, ingeniero, lo que yo tengo. Ingeniero. Hola, Hola. va a disculpar. Lo que pasa es que tenía alguien queriendo ingresar y cuando quiere ingresar me bloquea el micrófono. Bien. Está bien, hay mucho para leer. Vamos a continuar sobre el tema, ¿sí? Ya son 19:30, así que en realidad no deberíamos excedernos de los 10 minutos para hacer la cosa rápida, digamos, ¿no? Está bien, en esta primera exposición se ha hablado muchas cosas y vamos a continuar hablando de algunas más. Ok, a ver, yo voy a empezar. Una consulta, ingeniero. Señor. Una consulta, por favor. Dígame. Por ahí estaba leyendo lo del otro, su colega, de los videos. Indica que los switch ya entraron, digamos, y ya quedaron en desuso estos famosos puentes, cambiaron por los switch, por lo que explicaba de que los nuevos estos agarran de 10, de 100 y hasta de 500 en transferencia, mientras creo que los puentes no, o sea, todos se quedan en 10, digamos. ¿No? Si bueno, vamos a explicar el tema. ¿Sí? Vamos a explicar el tema. No sé si están viendo la pantalla que yo estoy presentando. Sí, se ve, ingeniero, se ve. Ok, bien. Vamos a explicar ese tema. ¿Quién era Peláez, no, Alberto? Bien. Sí, yo estoy con duda de eso, por favor. Sí, claro que sí. Aquí, a ver, los puentes. ¿Qué son los puentes? Hacer un resumen otra vez rapidísimo. Primero, todo el mundo sabe que es una interfase promiscua. Es una pregunta. ¿Todo el mundo sabe?
Sí, 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 la que Sí, sí, agarran sí. todos los paquetes y Claro, Sí, promiscuo, lo agarro todito. no importa si va dirigido a él o no, lo recibe igual, ¿no es verdad? Esa es la base del funcionamiento del puente. Hay un concepto de teoría, que por qué se hicieron, etcétera. Pero básicamente, ¿qué es un puente? Es un dispositivo activo. En primer lugar, es un dispositivo activo. Quiere decir que necesita energía para funcionar. Segundo, la segunda cosa es que tiene una lógica. Vamos a colocar aquí, este dispositivo tiene una lógica. ¿Qué significa que tenga una lógica? Significa que ya es un elemento ya que tiene y que trabaja con ciertas ideas respecto a cómo va a funcionar. Tiene una lógica, quiere decir que tiene algún lugar donde se va a hacer ciertas tareas, ¿sí? Acá en el lado izquierdo y en el lado derecho he dibujado unos rectángulos que vendrían a ser las tablas que se arman en el lado, en este caso el puente, estamos hablando de 2 segmentos, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Esta tabla se llena, como este está en modo promiscuo, lo único que hace este puente en el lado izquierdo es escuchar qué direcciones MAC están circulando por acá y las agrega aquí. Y al otro lado lo mismo, entonces esto en muy poco tiempo está lleno. ¿Por qué? Porque solo con escuchar en modo promiscuo él sabe quiénes están a un lado y quiénes están al otro. ¿Quién hace el que funcione el puente? A ver, ¿cómo funciona el puente? Una estación cualquiera envía un paquete. Si el destinatario está en el mismo segmento, el puente agarra en la lógica y dice, el destinatario está en el mismo lado por donde llegó el paquete, sí, entonces no hago nada. La lógica lo único que hace es mover este puente, por eso se llama como un puente levadizo. Cuando sea necesario, él lo cierra para que pase el paquete y llegue al destino. Tan simple como eso, por eso se llama puente. ¿Sí? Bien. Estos puentes, por supuesto, fueron desarrollados en un principio para las redes Ethernet clásicas, es decir, de puentes para 10 megas y nada. Pero no es cierto que este puente fuera o esté ya en desuso. En realidad, este mismo puente, con la misma lógica, con el mismo concepto, está en total uso actualmente. Ahora vamos a explicar cómo es. Bien. Por supuesto, para la explicación también didáctica, se pone que en el lado izquierdo hay todo un segmento de elementos y en el lado derecho, así es como fue desarrollado inicialmente el puente. Entonces, la lógica quiere decir que si yo voy a trabajar en una zona lógica, o sea, voy a tener un programa que está funcionando, ese programa significa que ya tiene que entender que por acá no llegan solamente señales, voltajes y corrientes, sino que esos voltajes y esas corrientes significan algo, y ese algo es una trama. Y obviamente, por supuesto, si voy a interpretar esos voltajes y corrientes como una trama, significa que yo estoy trabajando en capa 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que circula en capa 2. Entonces yo voy a entender ya que hay un preámbulo, hay un delimitador, hay una dirección destino, hay una dirección origen. Es decir, ya trabajo con las tramas. Y esta lógica es la que hace ese trabajo. Agarra, mira cuál es la dirección destino, mira en qué lado está la dirección destino y si está en un lado opuesto al que llegó, entonces él da la orden de que se cierre el puente y circule el paquete y una vez que pasó el paquete, ¿no? Su compañero había comentado de que como llega el paquete por la interfase y es una interfase promiscua, por supuesto cuando lo recibe será un paquetito por ahí, ¿no? Un paquetito recibe y ese paquetito será verificado si está su CRC correcto y si está su CRC correcto, será la lógica, será el proceso. Este proceso es muy parecido al de routing, pero en nivel de capa 2. Mira, está en este lado o está en el otro y de acuerdo a eso toma la decisión de cerrar o dejarlo abierto. Bien, ¿qué cosas tenemos aquí interesantes? Interesantes tenemos lo siguiente. A ver, vamos a ver si tengo aquí una cosa estrellada. Sí, hay una cosa estrellada. Una colisión, cuando llega, porque las colisiones van a seguir existiendo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Cuando una colisión llega a un puente, ¿qué hace el puente? La colisión es una trama estructurada, pregunta.
¿Es una trama estructurada o es un paquete que no tiene ninguna estructura? Debería ser un paquete sin estructura, ¿no? Sí, claro, es un paquete sin estructura porque es un ruido en realidad, ¿sí? Es un ruido, es la suma de dos señales o tres, no sé, dos señales, normalmente son dos elementos los que se colisionan. Entonces es un ruido. ¿Qué hace cuando recibe la interfase promiscua recibe este ruido? Dice, esto no lo reconozco, no entiendo, por lo tanto, las colisiones no pasan nunca al otro segmento. Es decir, aísla, por eso es que se dice que los dominios de colisión, ¿sí? Los dominios de colisión son uno por cada uno de los lados, ¿sí? Entonces, es decir, aquí tenemos un dominio de colisión y aquí tenemos otro dominio de colisión. Bien. Ok, pero ¿qué pasa con los paquetes ya válidos? Los paquetes, voy a poner un paquete, vamos a suponer que este es un paquete de, lo voy a poner de otro color para que veamos. Lo pondré, oh no, muy feo. Ahí, un color más. Este es un paquete de broadcast, vamos a suponer. El paquete de broadcast llega hasta hasta el puente. ¿Qué va a ser la lógica? ¿Lo toma o no lo toma? ¿Es un paquete válido o no es un paquete válido el broadcast? El broadcast tiene como dirección destino FFFF, es decir, a todo mundo. Pregunta, ¿esta lógica lo va a tomar, lo va a dejar pasar o no lo deja pasar? Sí, lo dejaría pasar, ingeniero. ¿Por qué? ¿Cuál sería el concepto? ¿Por qué lo dejaría pasar? Porque si es una trama que tiene una dirección MAC address y no es, o sea, se verificó que sí es una trama correcta, ¿no? Su CRC, entonces sí deberían. Ah, ok. ¿Es una trama correcta? Por supuesto que es una trama correcta. Y entonces, ¿qué significa? Que el dominio del broadcast es Es uno todo, solo. todo uno solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando aparece un broadcast que se propaga por el lado izquierdo, cuando llega a un puente, el puente deja pasar, porque dice, esta es para todos, por lo tanto es una trama válida, está correcta, y la lógica dice pase y deja pasar. Y entonces el broadcast circula por toda la red. Entonces el dominio de broadcast sería toda la red. ¿Sí? Ok. Eso es lo que han comentado y han dicho hasta el momento. ¿Sí? Bien. Sin embargo, ¿qué sucedió con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo sucedió que estos elementos que tienen una sola, o sea, que tenían dos interfaces, aparecen ahora unos elementos. Si no me equivoco, habíamos dibujado uno antes. No, no era con ustedes, era con otro grupo, entonces. Bien. Aparecen los dispositivos. ¿Qué pasó? Ya. Que tienen múltiples puertos, ¿sí? Como los hubs, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Los hubs, que tienen una colección de puertos RJ45 que son estándares. Uy, este lo volví mucho, muy chico. Bien. Entonces, el puente, esto es una colección de puentes. Vamos, lo voy a dibujar lo mejor que pueda para tratar de explicar mejor el tema. Bien, vamos a suponer que tengo un hardware 2, 4, 6, va a quedar perfecto. 8. Por si acaso, los elementos normalmente es muy difícil encontrar con un número impar. Siempre son 4, 8, 16 o 12, 24, etcétera. Nunca hay con 3 puertos un elemento, pero eso es por otra cosa. Bien, vamos a suponer que tengamos este elemento, ¿sí? Que tiene 8 puertos. Y lo que sucedió es lo siguiente. Bien. Este elemento yo lo voy a dibujar un poquito más aquí para que sepan de qué estamos hablando. Voy a dibujar. Este es un elemento. Es un hardware
Y como tiene lógica ya, significa que tiene software funcionando adentro. ¿Sí? Quiere decir que aquí adentro existe un micro o un procesador. ¿Cómo vamos a poner el procesador? Que si es micro o no es micro, ese es otro verso. ¿Sí? Es un procesador y este procesador lo que hace es agarrar las tramas, esto de acá, hace todo este procesito. Es la lógica, ¿no? Agarra la trama, verifica en las tablas, ve en qué lugar está y lo despacha. Bien, en estos dispositivos que tienen múltiples puertos, la idea es exactamente la misma. Tenemos aquí a ver, voy a tratar de dibujar, no sé si puedo acá, o un poquito abajo. Voy a fabricarme un conmutador. Ok, y esto lo voy a tratar de hacer bonito. Ok, esto lo voy a tratar de agrupar para que sea un solo elemento y así lo pueda mover. Bien, ok, funciona. Entonces, cada uno de estos puertos ahora va a tener uno de estos elementos. Bueno, unos más arriba, otros más abajo, me quedó un poco desigual, no importa. Ups, ¿qué pasó? Me lo llevé un poco más arriba. Bueno. Ok. Este es el puerto RJ45 y aquí lo que yo voy a tener en cada uno de estos puertos es instalado una maquinita, ¿no? Una maquinita que la dibujaremos, que es más fácil dibujarla que copiarla acá. Pusimos un color dorado, si no me equivoco. Bien. Entonces, en un inicio teníamos un elemento de hardware que solo tenía 2 puertos y en cada uno de los puertos existía una red completa. Una red completa. Con el paso del tiempo, cuando las topologías de tipo bus fueron desapareciendo porque llegaron las topologías tipo estrella, y las topologías tipo estrella nos permiten usar este puerto RJ45 y cable UTP. Entonces, es mucho más fácil colocar en cada uno de los puertos una máquina y no varias máquinas, porque solo es una boca del puerto. Entonces, este tipo de solución empezó a aparecer muy rápido, ¿sí? De forma tal que casi todo mundo empezó a usarla. Ahora, por supuesto, aquí internamente, yo lo voy a dibujar solo como un concepto aquí. Aquí hay una colección de buses, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo muy suave. Hay una colección de buses que seguro el procesador o la lógica que está puesta aquí, este procesador que tiene su software y etcétera, etcétera, está trabajando y entonces no tiene que ser así, tiene que ser sin relleno. Este procesador entonces está bajo el control de todos estos puentes y este elemento que tiene múltiples puertos, por supuesto tendrá una, vamos a dibujarlo acá, ojalá que pueda, debiera tener sus tablas adosadas a cada uno de los puertos, lo cual no es cierto porque en realidad lo que hace es una sola tabla y como el procesador tiene la suficiente potencia, sabe qué CAM, o sea, qué MAC address están en cada uno de los puertos. ¿Sí?
Lo voy a poner así en rojo y lo voy a poner con un relleno diferente para que se vea. ¿Sí? Entonces esto lo copiamos. En algunos casos se puede entender de que cada uno de los puertos tiene su propia tabla. ¿Sí? Habla que va a almacenar todas las direcciones MAC, pero no es la forma real. Esto es solo para la forma de explicar cómo funcionaría este puente de múltiples puertos. ¿Sí? Entonces, estas tablas, vamos a dibujarlas aquí. Vamos a decir que esta es una tabla, ¿sí? Tabla de direcciones MAC, ¿no? Tabla, ups. Entonces, hay cada uno de los puertos RJ45, como ahí van a estar conectados los elementos, tiene una tabla, pero si ustedes se dan cuenta, en este puerto, cuando nosotros utilizamos cables UTP, es muy raro, muy difícil, excepto lo siguiente. Les voy comentando porque sí hay posibilidades. Que yo conecto aquí y aquí conecto un hub. ¿Sí? Entonces yo expresamente, bueno, y digo, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo un hub antiguo, lo quiero usar, lo quiero seguir usando. Tengo máquinas conectadas a este hub. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es seguir usándolo como lo estaba usando antes. Y entonces lo que va a suceder en este caso es que voy a tener un hub, quizás con varias máquinas conectadas, y todas estas direcciones MAC van a ir a parar a esta tabla. Entonces el procesador va a hacer exactamente lo mismo que siempre hizo. Agarra, llega un paquete. Por cualquiera de los puertos, este procesador tiene la potencia suficiente para estar controlando a todos simultáneamente. Bueno, la simultaneidad no existe, es decir, habrá una forma de hacer como hacen los computadores, ¿no? Siguen una secuencia. Entonces verifica si llega un paquete por el puerto 1, verifica si está bien el paquete, muy bien. ¿Cuál es el destino? ¿Está en la tabla misma? No, no está. ¿En cuál tabla de esta? Está en esta. Entonces, una vez que identifica origen y destino, cierra los caminos de ambos lados y el paquete puede transitar y llegar a su destino. Bien. Este dispositivo, es lo que ahora nosotros llamamos comúnmente, este es un conmutador, es un switch Ethernet. Un switch Ethernet no es nada más que una colección de puentes internamente. Y obviamente el procesador tiene que tener la suficiente capacidad de poder controlar a todos los elementos y poder hacer que todos los paquetes fluyan sin ningún problema. Bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que quiero explicar? Sí, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Ok, Ingeniero. bien. Este puente, múltiples puertos, en un principio todos los puertos eran de la misma velocidad porque así empezó la historia, digamos, ¿no? Entonces el procesador de lo único que se preocupaba era de hacer el proceso de conmutación. Es decir, conectar con el que corresponda y si viene un paquete de broadcast, agarra y dice, todo mundo tiene que recibir y cierra todos los puentes y el paquete le llega a todo mundo y funciona y este señor aquí abajo, como es un hub, el hub va a replicar la señal en todos los puertos. Voy a poner que este es un hub para que quede claro. Este es un hub, entonces, si este es un hub, las MAC address de esta máquina y de esta máquina, si aquí le ponemos, si podríamos ponerle también los títulos, esta es la máquina A, y obviamente tendrá su MAC address A, esta es la máquina B, y tendrá por supuesto su MAC address B, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada una tiene su MAC address y, hice algo que no estaba bien.
Algo dice, no sé, bueno. O C. Y finalmente esta D, vamos a ponerla por acá. Bien. Entonces, como cada una de estas máquinas tiene una MAC address, en esta tabla aparecerá A, en esta tabla no está conectada a nada y no aparece nada. En esta, de acá, en la tercera, deberá aparecer en esta tabla la MAC address B y la MAC address C, porque hay dos elementos que están conectados a un hub y que ellos están conectados a ese puerto. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un solo elemento, quiere decir que tendrá una sola dirección. Bien, ¿qué tiene de bueno esto? Esto tiene gran cosas, muchas cosas buenas. Bien, lo primero que tiene es que si yo tengo un solo elemento en este segmento, ¿qué va a suceder? Este único segmento me genera un dominio de colisión. Y como no hay más que un elemento, no va a haber colisiones. No sé si se entiende el concepto. Este es un dominio de colisión. Sí, sí, se entiende, ingeniero. Solo habría una señal, digo. Claro, hay una sola señal y no va a haber. Pero fíjense acá. En este caso, el dominio de colisión viene a ser todo esto. Ahora, a ver, voy a poner un color que sea más molestoso al ojo. Rojo, está bien el rojo, sí. En este caso, el dominio de colisión contiene a dos elementos. Dentro del dominio de colisión puede haber una colisión. B y C pueden mandar, de repente hay más elementos. Pero esa colisión no va a pasar a ningún otro segmento, se va a quedar contenida aquí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, los dominios de colisión se hacen más, o sea, se multiplican los dominios de colisión. Al multiplicarse los dominios de colisión, el rendimiento general de la red mejora. Ahora vamos a ver, no sé si nos da tiempo, creo que no nos va a dar tiempo para hacer un cálculo. Vamos a hacer un cálculo, cuánto rinde un hub y cuánto rinde un switch, suponiendo que todos los puertos, un hub de 8 puertos y un switch de 8 puertos. ¿Sí? Y vamos a mirar una hoja técnica de un switch para ver cuáles son los parámetros que nos están mostrando respecto a cómo podemos nosotros como ingenieros mirar una hoja técnica y decir este switch es mejor que este otro. ¿Sí? Que vamos a empezar a mirar ya hojas técnicas reales de marcas de cualquier switch, no sé, ya veremos. Ok, hasta aquí está claro. Sin embargo, esto cuando empezó con los puertos de la misma velocidad. Pero muy pronto apareció las redes de 100 megabits. Y después de las redes de 100 megabits aparecieron las redes de 1 gigabit por puerto. Entonces los fabricantes tenían un grave problema. ¿Por qué? Porque antes, como solo había un solo tipo de red Ethernet, no tenían problema porque todos trabajaban a la misma velocidad. Pero cuando empezaron a aparecer redes de diferentes velocidades, no se le puede decir al cliente, no se le puede decir ¿sabe qué? Cambie todas sus tarjetas. Póngalas todas a 100 megas o póngalas todas a giga. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue una cosa muy interesante. Vamos a adicionar, y esto será un poco parte de lo que van a hacer el trabajo, para el trabajo número 2. Lo que hicieron fue, yo lo voy a copiar aquí, voy a copiar toda esta parte, si puedo. Ok. Voy a pasar acá. Ya. Ok. ¿Qué es lo que hicieron? Además de tener su tabla, ¿sí?, de direcciones MAC, que es una porción de memoria desde el punto de vista de diseño de microprocesadores o diseño de computadores, es una porción de memoria, es un buffer. Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿qué pasará si yo tengo aquí un elemento que trabaja a 10 megas? Voy a traerme una maquinita para no estar perdiendo mi tiempo. Para dibujarlo acá. Tengo una máquina. Esta máquina trabaja a 10 megabits.
10 megabits, por si acaso, no son bytes. Siempre las comunicaciones, todas las velocidades que se mencionan en comunicaciones son bits por segundo. ¿Sí? Ok, tengo esta máquina de 10 megabits por segundo y tengo una segunda máquina que tiene una velocidad de 100 megabits por segundo. ¿Qué tiene? No sé, es la computadora del jefe, se fue a Miami, se compró una supercomputadora. Estoy hablando de 100 megabits, ahora no es nada, ¿no? Pero en la época, cambiar de 10 a 100 megabits era un cambio demasiado brutal, digamos. Era 10 veces más la velocidad. ¿Se imaginan? Estamos hablando de harto. Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿cómo hacen para comunicarse este de 10 megabits con este señor de 100 megabits? No hay forma. Este señor manda a una velocidad y este no lo va a entender. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, a ver, ¿cómo funcionamos? Nosotros, cuando recibimos la trama de este señor, recibimos la trama, ¿sí? Vamos a suponer que sale la trama de acá, de este señor, la reciben la trama en algún lugar, ¿sí? Y la verifican, ¿se acuerdan? El puente lo que hacía era verificar el CRC, etc. Una vez que verificaba el elemento, esto está en un buffer, por supuesto. La trama, cuando llega, está llegando a un buffer, porque si no, no a una porción de memoria. Entonces el procesador agarra, verifica, la trama está correcta, sí, perfecto. ¿A dónde va dirigida? Va dirigida a la estación esta de 100 megabits. Ok, no hay problema. ¿Esta estación trabaja a 100 megabits? Sí, no hay problema, lo leo a 100 megabits. El procesador lee la trama a 100 megabits y se le entrega. Es decir, este señor la escribe a 10 y el procesador lo recibe a 10. No hay problema porque está llenando la trama en un buffer, en una porción de memoria. Los buffers se utilizan para adaptar velocidades. La escribo a una velocidad y la leo a otra. A la inversa funciona igual. Este de 100 megabits escribe a una velocidad cuando él va a trasladar esta trama, está regresando, digamos, en una respuesta. Él escribe a 100 megabits en el buffer, el procesador verifica si llegó con el CRC correcto y después verifica dónde va dirigido, dice, va dirigido a el del señor de 10 megabits, viene por acá, cierra este camino y escribe, el procesador lo escribe a la velocidad que este puerto lo resiste. ¿Queda clara la idea? Sí, ingeniero, Okay. sí, ahora sí. Ahora entonces los switches, que son nada más que son puentes múltiples, tienen este poder de ventaja que no lo tenían anteriormente los puentes, por supuesto, ¿no? Los puentes pelados, los iniciales, pero el puente es el abuelo o el padre del switch. Técnicamente es exactamente lo mismo. Bien, entonces la tarea para ustedes será hacer lo que se llama técnicas de conmutación en switches. Esto es muy interesante. Switches. Obviamente estamos hablando de switches de Ethernet. Había otros switches de otras pero no nos interesa. Técnicas de conmutación, es decir, hemos hablado alguna cosita por aquí, pero hay dos fundamentales y de hecho hasta algunas mezclas extrañas de cómo voy a hacer el proceso de conmutación, es decir, este procesador, cómo va a operar para cerrar estos aparatitos, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo número 2, entonces tarea número 2. Esto es más cortito, así que, pero lean y entiendan bien cómo lo hacen, ¿ok? Bien, estamos a las 20 horas que ya el otro grupo me tiene tocando la puerta. Así que, señores, gracias por estar ahora. En la próxima clase vamos a ser un poco más breves en la presentación de la tarea. Por favor, háganlo un poco más rápido, ¿sí? ¿Ok? Un gusto. Gracias. Le tengo Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Silencio, está bueno. Solo dinero.